Los protestantes también tuvieron una inquisición totalmente sometida al poder político de la época. Se puede hablar, por ejemplo, de la masacre de los monjes católicos de la abadía de San Bernardo, de Bremen, cuyos monjes fueron desollados y a los que se les echó sal en la carne viva, siendo después colgados campanario por turbas protestantes en el siglo XVI. También quemaron a miles de católicos por orden de la reina Isabel I, segunda hija de Enrique VIII. De hecho, cierto historiador protestante dijo: la tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Tudor fue caracterizada por el salvajismo y el desprecio. Los católicos tenían que abandonarlas o convertirse al protestantismo. Se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas se castigaban con severidad. A los clérigos no se les permitía oficiar misa, ni se permitía a los feligreses asistir a esta. Fue prohibido bajo pena de castigo severo el tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de las casas. Por lo que los protestantes tienen una historia manchada por la sangre, una historia manchada por la intolerancia religiosa hacia los demás. Se les ha olvidado que es Dios el que pondrá cada cosa en su lugar. Mía es la venganza, dice Jehová. Sin embargo, estas religiones se han tomado la venganza por su cuenta. En Inglaterra, 6 monjes cartujos y uno de la Orden de Virginia fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan de Fisher, fue decapitado. En mayo y junio de 1535, otros fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Cuando Enrique VIII comenzó su persecución, había unos 1000 monjes dominicos en Irlanda. Solo 4 sobrevivieron cuando la reina Isabel llegó al trono 30 años después. En una acta firmada por los comisionados del Parlamento de Inglaterra, decretaron que cada sacerdote romano debería ser colgado, decapitado, descuartizado, sacarle las entrañas y quemarlas, así como colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público. Al final fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda la isla. Opositores en Irlanda también soportaron horribles sufrimientos. Hubo casos registrados en los que se les arrancaron a tirones sus dedos, a los que se les chamuscó el cuerpo por medio de hierros candentes, a los que se les rompía las piernas. Sus esposas también eran azotadas en público. Cierto teólogo protestante que presenció las torturas dijo: un español y un italiano fueron los que sufrieron esta bestialidad y brutalidad. En los países católicos no se condena a un asesino, a un incestuoso o a un adúltero a más de 1 hora de tortura. Pero en Alemania, la tortura se mantiene por todo un día y una noche, hasta por 2 días. Algunas veces hasta por 4 días, después de los cuales se comienza de nuevo. Es una historia exacta y horrible que no pude presenciar sin aún estremecerme. El mismo historiador comenta: en Habsburgo, en el año 1528, cerca de 170 anabaptistas de ambos sexos fueron puestos en prisión por orden del ayuntamiento. Muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron marcados con hierros candentes en la mejilla, o sus lenguas fueron cortadas, cocidos vivos y echados en sacos al río. En Habsburg, el 18 de enero de 1537, el Consejo Municipal publicó un decreto donde se prohibía el culto católico y se le daba 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasado el tiempo, se envió a los soldados a perseguir a los que no aceptaron la nueva fe. En 1530, en sus comentarios al Salmo 80, Lutero aconsejaba a los gobiernos que aplicaran la pena de muerte a todos los herejes. Por lo que la Inquisición protestante también está documentada, al igual que la católica. La ejecución más infame en Ginebra fue la de Miguel Servet. Había conocido a Calvino y este último declaró el 13 de febrero de 1547 en una carta a Farel: si él viene a Ginebra, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida. Entonces, Calvino reinó como un dictador. Las familias antiguas de Ginebra no querían ese régimen y formaron el Partido de los Liberales, mientras que Calvino tuvo de su parte los refugiados venidos de Francia y de Italia. Los ginebrinos maldecían de aquellos extranjeros. Un ginebrino fue perseguido por haber dicho: esos franceses, esos pillos, son causa de que seamos esclavos, y ese Juan Calvino ha encontrado medio de que haya que ir
a contarle nuestros pecados y hacerles referencias. El gobierno sostuvo que Calvino luego mandó prender a los jefes del partido opuesto sobre pretexto de conspiración y dio orden de someterlos a tormentos y cortarles la cabeza. En 5 años, 68 ejecuciones y 76 expatriaciones en una población de 20.000 habitantes. Durante los estragos de la peste negra, más de 20 hombres y mujeres fueron quemados vivos acusados de brujería y de una perversa conspiración para probar la horrible enfermedad. Durante los años 1558 y 1559, los casos de varios castigos para toda suerte de ofensas sumaron 414. El gobierno sostuvo a Calvino, luego mandó prender a los jefes del partido opuesto sobre pretexto de conspiración y dio orden de someterlos a tormentos y cortarles la cabeza. En 5 años, 68 ejecuciones y 76 expatriaciones en una población de 20.000 habitantes. Durante los estragos de la peste negra, más de 20 hombres y mujeres fueron quemados vivos acusados de brujería y en una perversa conspiración para propagar la horrible enfermedad. Durante los años 1558 y 1559, los casos de varios castigos para toda suerte de ofensas sumaron 414. Las antiguas familias de Ginebra fueron expulsadas y la ciudad vino a ser una colonia de emigrados partidarios de Calvino. Fue una ciudad enteramente sometida a los pastores, en que la austeridad de conducta llegó a ser obligatoria. Juan Calvino aseguró que la reforma no consistió en ninguna cosa nueva, sino que fue un proceso de restauración de la doctrina bíblica, apartándose de las herejías papales. Pues ellos seguían y siguen considerándose católicos. Por lo tanto, son religiones de la Iglesia Universal que han renegado de algunas cuestiones, ya que todas se siguen considerando católicas. Por ejemplo, la Iglesia protestante calvinista presbiteriana dice: nosotros también creemos en la Iglesia católica. La Iglesia luterana declara: ¿por qué la Iglesia luterana es católica? Es católica en el sentido de que es para todos, universal. También es católica porque sus tradiciones y confesiones se hallan en continuidad con lo proclamado por la Iglesia cristiana desde sus inicios. Por lo que estas iglesias que participaron en matanzas son católicos reformados que renegaron de la dirección de su iglesia. Curiosamente, estos, los luteranos, calvinistas, anglicanos y las sectas que derivaron de estas, como los anabaptistas, metodistas o evangelistas, son los que se han estado matando entre ellos. Por lo que estalló la guerra protestante contra católico. La guerra de los 30 años fue en realidad la Primera Guerra Mundial. El territorio del imperio donde se desarrollaron las operaciones quedó tan asolado por las hambrunas, las matanzas y los saqueos que perdió casi la mitad de su población. Años después los anglicanos fueron a poner colonias a América. Sin embargo, en un principio fracasaron, pues no conseguían sobrevivir en esas nuevas tierras, por lo que recibieron ayuda de los nativos americanos, que los enseñaron a cómo cultivar. Cuando se asentaron los protestantes, quemaron y asesinaron a montones de estos e implantaron su nueva religión. Uno puede preguntarse, cuando Dios promete que el reino será la solución a los problemas de la tierra, ¿serán estos los que prediquen que Dios pronto conseguirá que el humano deje de aplastar al humano? Desde luego, estas religiones son la muestra clara de que realmente Dios no puede estar con ellos, pues ellos son la hierba que lleva arrastrándose demasiado tiempo y a lo largo de toda nuestra historia humana.